Bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en un viernes que, como es habitual, vamos a hacer nuestra noche de picada con periodistas para cerrar la semana, para ver un poquito qué puede pasar en los próximos días en la política, en la economía argentina. Ya están en nuestros estudios, en un ratito vamos a estar dialogando con ellos. Eduardo Anguita, Rubén Rabanal, Ignacio Miri, está llegando Claudio Suchovicki, especialista en temas económicos, financieros. Pero vamos a discutir varios temas que están dando vuelta en esta semana y que seguro van a ser temas fuertes de campaña. Hay toda una discusión política muy fuerte, muy instalada respecto a dos cuestiones. Una es cuál va a ser el discurso del gobierno de acá al 27 de octubre. En el tema seguridad ha habido evidentemente un giro en la política oficial. Hay una política que, si bien Scioli no la quiere definir así, muchos dicen que es la política de mano dura. Hoy lo van a ver, asumió el nuevo ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en la provincia de Buenos Aires y estaba rodeado de los intendentes del conurbano, los varones, los famosos varones del conurbano que apoyan a Martín Insaurralde y al propio Granados en esta campaña, y había poco ultra-kirchnerismo, había nada de la cámpora, de Unidos Organizados. Ha habido un cambio evidente en la estrategia oficial. Cristina se está de alguna manera corriendo un poco de la campaña en la provincia de Buenos Aires y sí hay un discurso más de los muchachos peronistas, del peronismo tradicional en la provincia que se alinea atrás de Scioli para enfrentar a Sergio Massa. Y la otra discusión que se está dando fuerte en la política argentina, y me interesa compartir un poco las reflexiones con los colegas, tiene que ver con esta cuestión que hemos pasado de Cristina eterna, de Cristina superpoderosa hace 2 meses, antes del 11 de agosto, a una Cristina acorralada. Existe la sensación, de hecho lo ha dicho la propia presidenta, de que hay movimientos destituyentes del poder económico, de sectores del PJ, que en la interna ya están discutiendo la sucesión. Y esta semana quien tiró la bomba que estalló en el ambiente político fue Elisa Carrió, que dijo: acá hay un movimiento, el Círculo Rojo de Macri, la interna del PJ, que busca cercarla a Cristina, empaquetarla y adelantar los tiempos políticos antes del 10 de diciembre del 2015. Bueno, esta discusión la vamos a dar en un ratito, porque muchos se preguntan qué va a hacer Cristina después de octubre, con este ambiente político sindical tan caldeado, sobre todo en la interna del justicialismo. Antes de meternos en esos temas, quiero plantear como cuestión de discusión, y seguramente ahora la vamos a hablar con Claudio Suchovicki, también con Eduardo Anguita, con Rubén Rabanal y con Ignacio Miri, la discusión que se ha dado en los ámbitos económicos a partir de que el presupuesto que presentó ayer el gobierno para el año 2014 indica por lo menos dos cuestiones que se van a discutir fuerte desde la política. Una es, ¿qué hace el gobierno el año próximo? ¿Qué hace para tratar de equilibrar un poco cuentas fiscales, dólar, inflación, que están totalmente desarreglados, que en este momento hay desequilibrios evidentes de la economía? ¿Qué va a hacer el gobierno? Y ahora van a ver lo que plantea el gobierno que haría, aunque uno se pregunta si no será un gran dibujo lo que presentó el gobierno con el presupuesto 2014. Y la otra discusión que empieza a darse es cuál va a ser la herencia económica de Cristina, porque ya con lo que haga el gobierno el año que viene, si cumple algunas cosas que ha planteado en este presupuesto 2014, le endosa una factura muy pesada en términos de pago de deuda, en términos de administración del Estado, a quien llegue en diciembre del 2015, al próximo presidente. Ahora ya se empieza a discutir que truchar la cifra del INDEC, pagarle más a los acreedores, comprometerse a no hacer tal o cual cosa, ya no es una cuestión solamente del kirchnerismo o de la administración de Cristina, mejor o peor, sino que ya empieza a verse los costos para el que viene, es decir, la factura para el que viene. Entonces, aquellos que están mejor posicionados para suceder a Cristina, ya sean Scioli o Massa dentro del peronismo, Wiener o Cobos en la oposición no peronista, empiezan a mirar con atención qué va a hacer el kirchnerismo después de octubre, qué va a ser fundamentalmente el año que viene. A ver, rápidamente, nosotros habíamos contado que el presupuesto plantea 6% de crecimiento para el año que viene, un dólar promedio de 6,33, el dólar oficial, y una inflación del 10%. Y que esto, que ya era una ficción, sobre todo con esto de la inflación del 10%, genera un escenario en el cual el propio gobierno decía que iba a haber un ajuste fiscal. El gobierno está planteando en el presupuesto, aunque sea un gran dibujo, que el año próximo va a haber un ajuste fiscal.
¿Por qué? Porque el gobierno está planteando que la recaudación el año próximo va a crecer 27% y que el gasto total, incluido el pago de deuda, crece 19%. Y sin el pago de deuda crece 15%. Es decir, prácticamente la mitad de lo que crece el gasto. Esto se llama ajuste fiscal. Es decir, crece mucho más la recaudación que lo que gastás. Y de hecho uno ve los números del superávit fiscal, es decir, cuánto le queda al Estado entre lo que recauda y lo que gasta para el año que viene, y el gobierno plantea un ajuste, plantea que va a tener un superávit fiscal importante para el año que viene. Fíjense, este año el propio gobierno está reconociendo que tiene un déficit después del pago de intereses de deuda de casi 50.000 millones de pesos. Hay quienes dicen que lo mismo esto está totalmente dibujado porque acá incluyen dentro de los ingresos del Estado transferencias que le hace el Banco Central al gobierno, al Tesoro. Pero igualmente el gobierno reconoce este año un déficit de casi 50.000 millones de pesos después del pago de deuda. El superávit primario, que es antes del pago de deuda lo que se recauda versus lo que se gasta, lo que recauda el Estado versus el gasto público, bueno, este año prácticamente fue cero. En realidad muchos dicen que fue déficit, incluso en términos primarios, pero para el año próximo el gobierno está planteando un superávit primario de 83.000 millones de pesos. Es decir, que va a recaudar 83.000 millones de pesos más de lo que va a gastar. Y esto se llama ajuste fiscal. Esto se llama que el gobierno va a tener en los papeles un fuerte superávit y que incluso va a tener superávit después del pago de la deuda, después de pagar los intereses de la deuda pública, lo que se llama el resultado financiero. Si esto se cumpliera, lo que presentaron ayer Lorenzino y Axel Kicillof es un ajuste fiscal. Es lo que le están pidiendo algunos sectores incluso de la oposición al gobierno. Pero bueno, todos tienen en cuenta que esto es un gran dibujo. ¿Por qué? Porque el gobierno, al poner una inflación del 10% en el presupuesto, en realidad está poniendo partidas de gasto que en realidad van a ser mucho más altas. Por ejemplo, yo les contaba, en la partida de transporte, el gobierno dice que van a aumentar los gastos solo 4%. Eso no alcanza ni a cubrir el aumento inflacionario en los insumos del Ministerio de Transporte. O en el caso del Ministerio de Salud, dice que el gasto va a aumentar solo 10%, que es la mitad de la inflación real. Es decir, que si esto se cumpliera, en salud, en transporte, incluso en educación y en seguridad, habría un fuerte ajuste. Es decir, habría que recortar partidas o directamente se recortarían en términos reales, descontada la inflación. Y el gasto que se dispara, y por eso en la oposición empiezan a ver con mucha atención qué está haciendo el gobierno con el pago de deuda. El gasto que se dispara es este, 73% de aumento de pagos de la deuda pública el año próximo, que no era un año en los que se esperaba pagar vencimientos de deuda muy importantes. Ahora, ¿por qué este 73% de aumento en los pagos de la deuda, según el gobierno, para el año próximo? Bueno, porque planea pagar lo que se llama el cupón PBI, es decir, un bono que el gobierno va a pagar el año próximo por casi 3.500 millones de dólares, va a pagar más, pero en dólares billete, 3.500 millones de dólares, porque este año el gobierno está previendo que la economía va a crecer por arriba del 3%. Y este bono, siempre que la economía crece un año por arriba del 3%, se paga al año siguiente lo que se llama el cupón PBI, que hay que pagarlo en dólares contantes y sonantes. Entonces, en la oposición empiezan a pagar el grito en el cielo, porque dicen, ¿cómo va a ser el gobierno para pagar el año próximo, entre cupón PBI y otros vencimientos de deuda, casi 10.000 millones de dólares de intereses y del cupón PBI, es decir, servicios de la deuda pública? Bueno, ¿cómo hace el gobierno en los papeles? El gobierno dice, voy a pagar todo esto, esta montaña de dólares, 10.000 millones de dólares, haciendo un fuerte ajuste fiscal. En los papeles el gobierno dice, voy a hacer un ajuste fiscal y voy a pagarle a los acreedores el cupón PBI y todos los vencimientos de deuda que hay el año próximo. Ahora, en ese contexto, muchos empiezan a interrogarse, bueno, pero Cristina está gastando lo que va quedando de las reservas del Banco Central, y si no hace el ajuste fiscal que el propio gobierno promete en el presupuesto, lo que queda para el año próximo y para el 2015, es cada vez menos reservas, más pesos dando vuelta y una herencia pesada para el que llega en el 2015. Eso se está discutiendo hoy en la economía argentina.
De hecho, fíjense, estos son los pagos del cupón PBI. Si el gobierno cumpliera el año próximo en las estadísticas del INDEC, esta es la otra discusión, que la economía el año próximo crezca efectivamente 6%, algo que también está en discusión. Todos le dicen, no, pero mirá, las proyecciones de crecimiento del año próximo son por ahí 2%, a lo sumo 3%. No está claro que la economía vaya a crecer 6% el año próximo, a no ser que maquilles el INDEC, pongas un crecimiento más elevado, pero si se cumple lo que el gobierno está pronosticando para el 2014, la economía va a crecer 6% el año próximo, entonces el 15 de diciembre del 2015, 5 días después de que asuma el próximo presidente, llega una factura de cupón PBI de este bono que hay que pagar de 5.700 millones de dólares. Es decir, que el que asuma en el 2015, si el gobierno sigue dibujando los números del INDEC con crecimiento más elevado, a los 5 días de asumir tiene que salir con una factura y pagar 5.700 millones de dólares a los acreedores. Entonces lo que se está discutiendo hoy en la economía argentina no es solamente cómo caen las reservas, cómo aumentan los pesos que circulan, quién hace el ajuste fiscal, que el gobierno dice que lo va a hacer el año próximo, sino también, bueno, qué legado le dejás al próximo gobierno, en qué situación le dejás a la economía argentina. Obviamente que si lo comparás con el 2001, 2002, cualquier herencia que deje Cristina va a ser mejor que la del 2001-2002, va a ser mejor. Ahora, si lo comparás con el 2007 o incluso con el 2011, cuando Cristina asume su segundo mandato, la herencia puede ser muchísimo peor. Los márgenes de maniobra pueden ser muchísimo menores de los que tenía Cristina cuando asumió su primer mandato en diciembre del 2007 o Cristina cuando asume su segundo mandato en diciembre del 2011. No hay duda de eso. Si la cosa sigue así, el que asuma en el 2015 va a tener mucho menos margen de maniobra, y ahora lo vamos a discutir, que las dos Cristinas, que Cristina en su primera gestión y en su segunda gestión. Ahora, ¿qué plantea el kirchnerismo? Miren, yo recibí el país del 2001 a 2002. Arréglense ustedes, pues Argentina va a estar mejor que en el 2001 y 2002. ¿Y qué le plantean de la oposición? No, pero pará. Pasaron 10 años, 12 años van a ser en el 2015, y me dejás en una economía donde tenés cepo al dólar, inflación del 25%, un proceso de devaluación en marcha que el propio gobierno está implementando. ¿Cómo salgo de esta situación? El debate del presupuesto y la política que hay detrás de lo que se está discutiendo hoy con la economía y la política argentina.